Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por permitirnos una vez más, Señor, estar delante de tu presencia. Al comenzar este día, Señor, oh Dios del cielo, queremos honrarte, bendecirte, darte toda la gloria y la alabanza a ti, Señor. Gracias por este nuevo día que nos regalas, por la oportunidad inmensa, Señor, de poder conversar contigo, de poder presentar nuestras vidas como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Por sentarnos en esta mañana a tus pies, Señor, para escuchar tu voz, escuchar tu palabra, Señor, para agradecer por todas las bendiciones que tú día a día, Señor, derramas sobre nuestras vidas. Gracias una vez más por las voces de todos aquellos que cada día se unen a nuestra voz, Señor, para exaltar y glorificar tu nombre, agradecerte por la vida, Señor, por cada bendición que recibimos de tu mano, Señor. Aquí estamos, Señor, comenzando este día en tu presencia, de tu mano, Señor, pidiéndote la dirección, el consejo, pidiéndote, Señor, que nos hables al corazón y que nos indiques el camino por el cual debemos andar, Señor. Gracias, Dios, porque podemos decir como el salmista, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Gracias por este espacio, Cita con Jesús, que por más de 3 largos años hemos venido sosteniendo, Señor, oh Dios del cielo, dándote a ti la gloria, la alabanza, la exaltación. Y el único propósito es de juntar un pueblo, Señor, dispuesto para ti, Señor, en diferentes lugares, países, Señor, oh Dios del cielo. Gracias, Señor, porque el mundo, Señor, es una aldea global, Señor. A través de estos medios, Señor, podemos contactarnos con nuestros hermanos en diferentes lugares del mundo, Señor. Les bendecimos y bendecimos a tu iglesia, Señor, esparcida por todo el mundo, Señor. Gracias, Dios, porque tú añades cada día, Señor, a la iglesia los que han de ser salvos, Señor. Bendito eres tú, Señor. Bendecimos estos medios digitales, Señor, por los medios de los cuales nos permites tener contacto, Señor, con tantas y tantas personas, Señor, en diferentes lugares. Reciban la bendición y bendice, Señor, este tiempo. En el nombre precioso de Jesús saludamos en esta hora y bendecimos a todos los que están ahí en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Washington, D.C., en Pensilvania, en Colombia. También, Señor, bendecimos a nuestros amados hermanos del Ecuador, del Perú, de Venezuela, de Sudamérica, Señor, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Señor. Gracias, Dios, por tus hermanos de Brasil, Señor, oh Dios del cielo, Centroamérica, el Caribe, Señor, Puerto Rico. Gracias, Señor, por Europa, por España, Señor. Te pedimos, Señor, que tu bendición se extienda sobre Israel y desde Israel para todo el mundo, Señor, oh Dios del cielo. Gracias te damos en esta mañana, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana.
Así es, Señor, tu palabra es la voz que nos habla en la mañana, Señor. Tu palabra es nuestro alimento y nuestra medicina. Y estamos de vuelta en nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Y vamos a continuar en esta mañana con la meditación que empezamos el día anterior y que le hemos titulado La necesidad de ser edificados espiritualmente. La necesidad de ser edificados espiritualmente. Y para ello es muy importante que nosotros consideremos los consejos que nos da la misma palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, que hemos venido desglosando, y por medio de él hallamos ciertos aspectos, ciertas razones, digámoslo así, por las cuales es muy importante, es necesario que usted y yo nos edifiquemos o seamos edificados. Y miramos ayer varios aspectos y es muy importante recalcar y recordar los que vimos en el día de ayer. Ayer tomamos una primera parte y veíamos que el primer aspecto de bendición y benéfico en la edificación es que nuestra mente es renovada. Nuestra mente es renovada. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, en Romanos capítulo 12, y 1:12 dice que nosotros debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que por ello comprobemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y la palabra de Dios es la que tiene el poder para transformar nuestra manera de pensar, para transformar nuestra manera de ver la vida. ¿Sí? Porque la palabra de Dios derriba argumentos, derriba fortalezas. Es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y discierne, ¿cierto?, todas las intenciones. Entonces, primer aspecto que debemos tener en cuenta y motivarnos a adiestrarnos, a capacitarnos, a ser edificados, dejarnos edificar, es que nuestra mente se va renovando cada día por medio de la bendita palabra de Dios. Recuerde que también la fe crece en nuestra vida y se alimenta con la palabra. En Romanos 10:17 dice, porque la fe viene por el oír, y el oír palabra del Señor. Entre más escuchemos la palabra del Señor, entre más la estudiemos, entre más meditemos en ella, pues más se va a arraigar en tu corazón. Y por eso David decía ahí en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces ahí en Romanos 12:2 dice el apóstol Pablo, os ruego hermanos, dice ya no os conforméis a este siglo, ¿sí?, sino que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento, porque solo de esa manera vamos a comprender que la voluntad de Dios para nuestra vida es buena, agradable y perfecta. Y decía Proverbios capítulo 10:11, dice, manantial de vida es la boca del justo. Entonces se nos habla en primer aspecto de que el manantial de vida está en la boca de la persona justa. ¿Y quién es la persona justa? La que fue justificada con la sangre de Cristo y que habla justicia, que habla verdad. Entonces el segundo beneficio que tenemos al ser edificados es que nuestro lenguaje va cambiando. Va cambiando nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir, cambiará nuestra manera de hablar. ¿Sí? Proverbios capítulo 18, verso 21 nos habla precisamente de eso. Manantial de vida es la boca del justo. ¿Sí? También encontramos otro proverbio, que es el Proverbio 18. En Proverbio 18, capítulo 18, versículo 21, nos dice la palabra del Señor, versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. ¿Sí? El poder de la vida y de la muerte están en la lengua.
¿sí? Y el que la ama comerá de sus frutos. Recuerde que el mundo y el universo, todo lo que existe fue creado por la palabra expresada por el Creador, por Dios. Dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces nuestras palabras tienen un poder impresionante, no nos alcanzamos nosotros a imaginar el poder que tenemos en la lengua, en nuestra boca. Entonces, en tercer lugar, encontramos un sentido diferente, un sentido nuevo a nuestra vida. Recuerde que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. ¿Sí? Los labios del justo apacientan a muchos, dice allí la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, el Señor nos da un nuevo sentido de la vida, una nueva perspectiva de la vida en todo sentido, en todos los roles que nosotros desempeñamos. El cuarto beneficio es que nos convertimos en instrumentos útiles en las manos de Dios para llevar bendición a otros. Y estamos hablando del apóstol Pablo, ¿cierto? Que era un perseguidor de la iglesia, y, y que tuvo un encuentro con el Señor y Dios lo tenía con un propósito diferente. ¿Sí? Y dice allí la palabra del Señor en Hechos, capítulo 9, verso 15, que relata, este pasaje relata la conversión de Pablo, de Saulo. Allí en el capítulo 9, dice allí, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, Señor, ¿quién eres? Él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Es decir, estuvo en ayuno. Y había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve acá a la calle llamada derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho de este hombre, acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos, ¿sí?, en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, y allí sigue relatando la palabra del Señor cómo Ananías llega donde este hombre y exactamente obedece las instrucciones que Dios le dio, que el Señor le dio. Y ahí se encuentra con Saulo y Saulo ora por Saulo y Saulo recobra la vista y a partir de ese momento Saulo se convierte en Pablo, ¿sí?, el apóstol, el de perseguidor a seguidor, ¿sí? Entonces cuando nos edificamos, Pablo comenzó a ser edificado, Ananías fue su primer mentor, su primer líder
¿cierto? Este hombre sencillo, humilde, pero lleno del Espíritu Santo. Edificó a Pablo y Pablo se convierte en un instrumento útil en las manos del Señor. De pronto nosotros pensamos de que no somos capaces de hacer muchas cosas dentro de la obra del Señor, pero el Señor nos capacita, el Señor nos habilita, el Señor nos da las fuerzas y cuando el Señor llama, Él también da los recursos que necesitamos para poder cumplir esa misión. Entonces nos convertiremos en instrumentos útiles en las manos del Señor cuando somos edificados. Porque cuando somos edificados, somos enseñados, adiestrados en la palabra del Señor, pues los primeros beneficiarios, los primeros bendecidos somos nosotros. Pero es tal el compromiso, es tal el poder de la palabra del Señor que nos impulsa también a llevar respuesta, a llevar bendición a otros, convirtiéndonos en instrumentos útiles en las manos del Señor. Usted puede ser un instrumento útil en las manos del Señor, allí en el lugar donde se encuentra, allí en su trabajo, allí en su escuela, en su universidad, en su barrio, en su ciudad. ¿Sí? Usted puede influenciar la vida de otras personas y ser un instrumento útil en las manos de Dios para llevar respuesta a otras personas. Cuando somos edificados, ¿cierto?, en la palabra del Señor, entonces nuestra vida comienza a tornarse más placentera y entonces el conocer a Dios se constituye en una fuente de alegría para nuestra vida. ¿Sí? Recordemos que Él es nuestro preferente asunto, nuestra alegría. ¿Sí? El gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces dice Proverbios, en el versículo 28, Proverbios 10, dice, la esperanza de los justos es alegría. La esperanza de los justos es alegría. Bueno, dice que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Él es el motivo de nuestro gozo, de nuestra alegría. En el Salmo capítulo 30, verso 11 y 12, nos dice aquí la palabra del Señor. Salmos capítulo 30, versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Dios mío, te alabaré para siempre. En la medida que descubrimos quién es Dios y comenzamos a disfrutar y experimentar el trato de Dios en nuestra vida, pues nuestra vida se va llenando de ese positivismo, de esa alegría, y no tanto de alegría, sino más bien del gozo, el gozo que produce el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo produce el fruto, y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas, excepto, no hay ley. Contra estas cosas no hay prohibición de que usted ame, de que usted esté contento, de que usted esté alegre, de que usted esté experimentando todo esto que el Espíritu Santo produce en nosotros. Entonces, dice que la esperanza de los justos es alegría, no es tristeza, no es aflicción. Entonces, esa es la bendición, digámoslo así, cuando somos edificados, pues va cambiando la perspectiva de la vida y nos convertimos en personas más positivas, más llenas de ese gozo, de la esperanza, de ver que las cosas con Dios van bien. Y por último, nos vamos a enraizar. Entonces estamos viendo ya el séptimo aspecto que nos permite, el sexto aspecto que nos permite ser edificados, con el cual somos bendecidos cuando somos edificados espiritualmente en la palabra del Señor. Proverbios 10:30 dice, el justo no será removido jamás. El justo no será removido jamás. ¿Qué quiere decir? Que seremos enraizados en
en terreno firme, en la casa de nuestro Dios. ¿Sí? Seremos como esas palmeras, ¿cierto? Que se enraizan profundamente y por eso pueden aguantar los vientos huracanados. ¿Sí? Una palmera, hay palmeras y hay un junco especialmente que tarda muchos 7 años en que su tallo crezca, porque durante esos 7 años ha estado creciendo hacia abajo, creciendo hacia el suelo, o sea, las profundidades, enraizando, generando una red de raíces muy profundas que lo aferran a la tierra, ¿cierto? Y por eso, después de esos 7 años, comienza a crecer de una manera espectacular. En breve tiempo, crece muchos metros, ¿sí? Como las palmeras también se demoran mucho tiempo en crecer, porque están creciendo primero hacia abajo. Por eso es importante trabajar en nuestras raíces, enraizarnos en la casa del Señor. ¿Sí? El justo no será removido jamás, dice Proverbios 10:30. El Salmo 1, aquí está, en este precioso Salmo de David, encontramos aquí que nos dice aquí la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Entonces, qué importante que nosotros seamos cristianos de raíces, enraizados. Por eso es importante que usted pida la dirección del Espíritu Santo para que usted sepa en qué lugar usted va a congregarse, en qué lugar usted se va a edificar, para que ya no sea un cristiano, yo digo un cristiano maceta o cristiano matera, como le quieran llamar, los elementos donde se siembran las plantas. ¿Sí? Usted siembra una planta en una maceta o en una matera, y esa matera usted la puede transportar, la puede mover de un lado para otro. En su casa usted quizá tenga plantas, ¿cierto? No plantas de plástico, plantas naturales, sembradas en macetas o en materas. Y hoy le pareció poner la matera o la planta en la sala, después la ponen en el comedor, la corremos para allá, la corremos para acá y la movemos de acuerdo a nuestro parecer. Bueno, así hay cristianos que son cristianos maceta, que se están moviendo de lado para otro, de un lado para otro. Y se mueven para donde de pronto les parece que está mejor, y resulta de que en ese ir y venir, en ese movimiento, no echan raíces, no se pueden enraizar, porque están siendo llevados de aquí para allá, como dice el apóstol Pablo, ¿sí? Cuando le dice a los Gálatas y le dice a los Corintios, ¿cierto? Sobre la importancia de enraizarse, sobre la importancia de no ser niños fluctuantes llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, sino que echemos raíces, ¿sí? Por eso es importante saber muy bien qué es una iglesia de sana doctrina, una congregación de sana doctrina, donde se predique la palabra del Señor y no motivación, humanismo, ¿sí? Donde se prediquen la verdad, no dogmas, sino la palabra del Señor. Por eso es importante conocer acerca de la sana doctrina, ¿sí? Que realmente se esté predicando el Evangelio, que se esté predicando a Jesucristo, ¿sí? Que sea una iglesia que confiese que Jesucristo vino en carne, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió, que resucitó, que volverá,
¿sí? Una iglesia que esté cimentada en la palabra del Señor, donde se predique la palabra del Señor. Entonces usted tendrá allí razón poderosa. ¿Para qué? Para quedarse y echar sus raíces en ese lugar para que usted pueda crecer. Muchos cristianos no crecen y no dan fruto, ¿sí? Y por eso no dan fruto. ¿Por qué? Porque andan de aquí para allá, donde escuchan un ruido diferente, un sonido diferente, una música diferente, para allá corren. Y corren de iglesia, de un turismo espiritual. Corren de iglesia en iglesia, pero no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no se alcanza la madurez. Y si no alcanza la madurez, no hay fruto. No se lleva fruto. Y el Señor nos llama para que llevemos fruto. ¿Sí? Separado de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Y finalmente, adquirimos sabiduría. ¿Sí? Dice Proverbios en 10, versículo 31. La boca del justo producirá sabiduría. ¿Sí? Decía ayer que hay personas que uno le da gusto escucharlas hablar. ¿Sí? Recordemos el caso de Marta y de María. María le dio tanta preponderancia, tanto valor a las palabras de Jesús. Vio en Jesús tanta sabiduría y tanto poder que ella se sentaba a sus pies, me imagino embelesada, escuchando al Señor hablar, ¿sí? Entonces una persona que es sabia al hablar, da gusto escucharla, da gusto oírla. Decía que Proverbios 10, verso 31, dice la palabra del Señor: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo deben hablar lo que agrada, ¿sí? Deben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. ¿Ves? Vemos que es muy importante entender lo que nos dice la palabra del Señor. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Una persona se conoce por las palabras que habla. ¿Sí? Es decir, el hábito no hace el monje, pero lo distingue. ¿Sí? Una persona cuando habla, usted se da cuenta de su cultura, de su carácter, de su seriedad. Te escucha gente orgullosa y eso se le nota en las palabras. Usted distingue si una persona es arrogante, si es orgullosa, si es prepotente en sus palabras, en su manera de hablar, los términos que usa, la forma, el tono que usa, la actitud que tiene, la expresión de sus manos, de sus ojos, de su rostro. Hay gente llena de arrogancia y de orgullo al hablar. ¿Sí? Hablan con soberbia, pero hay gente que a pesar de ser muy cultos, muy preparados, tienen una facilidad de expresión, pero hablan con sabiduría. ¿Sí? Entonces, el edificarnos en la palabra del Señor, el ser edificados, nos convierte en personas cada vez más sabias. ¿Sí? Más sabias que tendremos influencia en el lugar donde nos encontremos. Proverbios 8. En Proverbios capítulo 8 nos dice la palabra del Señor, Proverbios 8:15. Dice: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Dice allí el Proverbios capítulo 8. El verso dice el 17: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro afinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por verdad de justicia guiaré, por medio de senda de juicio, para hacer que los que me aman tengan
una heredad. Y que yo ame y que yo llene sus tesoros. Dice en el verso 34, vamos al verso 34. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha, ¿sí? Velando a mi puerta cada día, aguardando en los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma, con todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces, aquí el libro de Proverbios, incluso el libro de Proverbios fue escrito por Salomón. Este proverbio fue escrito por Salomón, el Proverbio capítulo 10. La gran mayoría de los proverbios fueron escritos por Salomón. ¿Y quién fue Salomón? El hombre más sabio que ha existido y existirá sobre este planeta. ¿Sí? Porque Dios le dio a él sabiduría, le dio inteligencia, como nunca se le había dado a ningún hombre. Porque eso fue lo que él pidió cuando dedicó el templo, cuando fue a dedicar el templo que construyó para Dios. Y el Señor le dice en esa dedicación, pídeme lo que quieras que yo te lo dé. ¿Sí? Y así fue, Salomón pidió sabiduría y ciencia, dijo, sabiduría y ciencia para administrar, para gobernar esta nación. Y el Señor le agradó la petición de Salomón y le dio sabiduría, inteligencia, le dio esa capacidad de poder ver la vida, de poder ver los asuntos de la vida de una manera tan especial. Y aparte de eso, le añadió lo que en otras circunstancias otra persona hubiese pedido cuando Dios le hace su ofrecimiento. Pídeme lo que quieras que yo te lo dé. Él no pidió ni riquezas, ni poder. Él no pidió nada de eso. Él no pidió que el Señor destruyera a sus enemigos. Y al Señor le agradó la petición de él. Por eso le dio lo que Salomón pidió y lo que no pidió. Lo que él había podido pedir, pero no pidió, porque para él era más importante la sabiduría. Porque la sabiduría nos lleva a conseguir y alcanzar las otras cosas, las añadiduras. En otras palabras, ¿qué hizo Salomón? Buscó primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que nos enseña el Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es sabiduría. Y lo demás vendrá por añadidura. Eso fue lo que hizo Salomón. No pidió las añadiduras. Así que, recapitulando un poco, entonces nos encontramos de que nosotros estamos llamados ¿a qué? A ser edificados. Muy importante que lo entendamos y que invirtamos tiempo, ¿sí? Tiempo, recursos para capacitarnos y adiestrarnos. Entonces, en primer lugar, ¿qué nos ayuda? Tener una mente completamente renovada, adquirir un nuevo lenguaje, darle un nuevo sentido, un nuevo propósito a nuestra vida, convertirnos en instrumentos útiles en las manos de nuestro Dios, ser fuente de alegría y de gozo para otros, enraizarnos en la casa de Dios, en la vida, en los principios de la palabra del Señor y volvernos personas sabias que podamos edificar y bendecir también a otros cuando hablamos. Porque hay gente que habla y produce tristeza, produce aflicción en el corazón de las demás personas. Así que ahí está pues esta motivación para que usted busque la manera de ser edificado en su iglesia o busque un lugar donde realmente usted pueda crecer, donde usted pueda crecer espiritualmente y edificarse para ser esta persona que pueda disfrutar estas 7 bendiciones que se reciben cuando somos capacitados, cuando somos edificados. Amado Padre, yo te doy gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, oh Dios del cielo, este privilegio, Señor, de estar contigo en este día, Señor. Te pedimos que nos sigas abriendo el entendimiento, nos sigas edificando, Señor, oh Dios del cielo, para crecer cada día hasta la estatura del varón perfecto.
Gracias, Dios del cielo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto. El fundamento es Jesucristo. Y sobre ese fundamento tenemos que sobreedificar. Y allí es donde tenemos que aprender a escoger. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a crecer? Porque el llamado es a crecer hasta la estatura del varón perfecto. Y es por medio de la palabra, por medio del estudio de la palabra, por medio de ejercitar la palabra, que vamos creciendo cada día en cada área de nuestra vida, hasta alcanzar la madurez. Y poder ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, hasta que todos lleguemos a esa estatura del varón perfecto. Gracias, Dios del cielo, por tu palabra y por animarnos cada día a crecer en la fe, Señor. Bendice a tu pueblo en este día, bendice a todas las congregaciones, Señor. Se preocupan por capacitar, por adiestrar, por edificar, Señor, a sus feligreses, Señor, para que crezcan. Y pone el sentir y la necesidad en cada creyente el ser edificados, el ser adiestrados para la vida, Señor. No es tanto llenarse de conocimiento, de la doctrina, de la palabra y de la Biblia, sino también, Señor, oh Dios del cielo, dejar que esa palabra, Señor, primero obre en nuestra vida, en nuestro corazón, y de esa manera tener autoridad para enseñar también a otros. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Oramos, Señor, por Estados Unidos, por toda la gente de la costa oeste y los estados del centro, Señor, por esta tormenta invernal, Señor, que está avanzando en muchos estados donde hay temperaturas ya extremas, Dios del cielo. Vemos que tú cubras con tu manto de poder, Señor, oh Dios, la vida de tantas personas que están en riesgo, Señor, en este caso ya por el frío, Señor, por las bajas temperaturas. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos 6 de la tarde en nuestro tiempo de intercesión y mañana en nuestro tiempo devocional. Bendiciones para todos.